Muy buenas tardes, Samantha Villar. Buenas tardes. Enhorabuena por haber sido nuestro segundo rostro revelación del año 2010, Muchas junto con tu gracias. formato 21 días. Estoy impresionada, de verdad, ¿eh? Eso significa que se hace un buen trabajo y sobre todo que el buen trabajo es reconocido por la gente que ve televisión. Pues eso es muy emocionante, muy bonito. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Me has dicho que hayan votado 17.000 personas. Casi 18.000. Me parece alucinante, te lo digo en serio, ¿eh? Eso para nosotros es incluso hasta más real que las propias audiencias estas Claro, claro, de la es gente que se ha televisión. molestado en ir y votar y de dar su opinión. Es una pasada, me parece muy, muy impresionante. Así que bueno, ese es el motivo de que estemos aquí, darte la enhorabuena y Gracias. que esta entrevista sirva como un poquito más de impulso, de nuestro ánimo de parte de Magazine Estrella Web para que sigas haciendo periodismo del bueno. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Samantha, ¿cuál es tu color favorito? Vaya épocas. Tuve unos años que el rojo era mi color favorito, luego pasé al turquesa y ahora me di cuenta de que tengo colores favoritos a días. Un día tengo uno y otro día tengo otro. Ahora, ¿cuál sería el tuyo? ¿El rojo? Yo creo que a mí me apetecía el rojo y me lo he puesto, sí. Muy bien. ¿Cuál es el número favorito de Samantha Villar? No tengo un número favorito. Me suelo copiar estas cosas. Alguien dice, el mío el 8. Y si esa persona me cae bien, digo, vale, pues el mío también. Y si me cae mal, digo, uy, no, el 8 no, no lo quiero para nada. Bueno, pues a la última persona, Maxim Huerta, dijo el 7. ¿Le copias? Sí, lo que pasa es que el 7 está muy generalizado, entonces, bueno, pues sí, puede ser el 7, no tengo uno. Una ciudad para vivir, Samantha. Yo tengo el corazón partido, Barcelona es mi ciudad y creo que es una gran ciudad para vivir, pero adoro Buenos Aires, por ejemplo, y me encantaría vivir en Buenos Aires. Y lo que pasa es que también últimamente soy más de vivir en esas ciudades donde tengo gente que me transmite buenas vibraciones. Yo digo que ya no hago turismo de sitios, sino turismo de personas. Voy a ver a esa gente con la que estoy a gusto. Porque ya catedrales, museos y espacios y tal, al final no me aportan nada, son las personas. Una ciudad para perderse y ser anónimo. Madrid. Aunque cada vez lo del anonimato es más difícil. Claro, una ciudad a mí ahora para perderme sería, no sé, Bangkok. Aunque me he ido a Bogotá y me han reconocido. Entonces ya no sé. Por eso ya no es tan sorprendente que te vote tanto la gente, ¿verdad? Ya, quizás por Asia, alguna ciudad por Asia. Hemos leído que eres de buen jantar. Sí. ¿Tu comida favorita? Muchas. A mí me gusta que esté bueno lo que como y me gusta probar. Me encanta el hummus, me encantan unos garbanzos con huevos de mi madre, me encanta una paella, me encanta... Luego me gustan las cosas sencillas, me encanta el sushi también, me gusta que esté bien hecho, pero no tengo... No sé decir esto. Lo que sí tengo es, por ejemplo, en este restaurante lo que me gusta es este plato, eso sí. Siguiente pregunta, ¿dónde nos invitarías a comer? ¿Dónde te invitaría a comer? Ahora me pones en un compromiso porque seguro que tengo algún amigo que tiene un restaurante que me va a decir, ¿por qué no me dijiste a mí? ¿Sabes? Pero mira, hay un lugar que igual te encantaría, que es muy desconocido, porque es en el pueblo de mi abuela, que es en la zona del Maestrazgo, por el interior, por Teruel, en España, cerca de Teruel, entre Castellón y Teruel. Y hay una ermita, que es la ermita de la Balma, y allí hay un restaurante donde se cocina con la especialidad, con el producto local, que son sobre todo setas, carne de cordero y trufa. Hay mucha trufa ahí. La verdad es que está buenísimo. La última vez que se rió en serio. ¿Que me reí? Sí. Pues hace poco. Tengo la suerte de reírme bastante. De poderme fijar en las cosas buenas y reírme a gusto. Me cuesta mucho reírme con programas de televisión, pero luego de repente hay un cómico que digo, ¡guau! Este me encanta. Y me he visto The Office, por ejemplo, y me he reído mucho con The Office. ¿Puede contar la última vez que lloró Samantha Villar? Uy, yo soy muy llorona. Mira, la última vez que lloré, que me tuve que contener el llanto, porque al final me da rabia, pienso, joder, tienes que ser fuerte, tira para adelante y no llores, que tampoco tienes por qué, pero no lo puedo evitar, ¿no? Me saltan las lágrimas. Estamos rodando un tema sobre una enfermedad muy, muy dura que no está reconocida y pude poner en contacto dos personas que hacía mucho tiempo que no se veían y ese momento fue tan emocionante que se me saltaban las lágrimas y tuve que contener el llanto porque se daba la paradoja de ellas no están llorando, ¿por qué vas a llorar tú? Si ellas están aguantando ahí el tipo, tú no puedes
dramatizar esta situación y sin embargo yo lo viví con mucha emoción. ¿El último libro que hayas leído? Tengo varios al retortero, no suelo hacer esto. El último que he leído, el último que he leído ha sido Cosas que los nietos deberían saber, del cantante de Hills, de Mark Everett, pero después he leído otro. Bueno, ahora me estoy leyendo bueno, me gusta comprarme el Orsay, que es una revista cultural, y estoy con ella ahora, que es así como un libro. Pero vamos, tengo varias. Luego estoy leyendo mucho sobre prostitución, ahora porque estoy haciendo un trabajo sobre esto. Te preguntaremos después de ello, sobre tu futuro, esperamos, libro. Sí, ahí estamos. ¿Tu película favorita, si tienes? Eso sí que tengo. La fuente de la vida, de Darren Aronofsky. Es un película. Para ti, ¿el actor o la actriz más completo? Soy muy exigente yo con los actores Por y eso las te lo preguntamos. actrices. Julianne Moore me parece una actriz fuera de serie. Me gusta mucho lo que está haciendo Natalie Portman últimamente. Y en actores... En actores hay algunos españoles que me gustan mucho. Me gusta Odar Fernández, por ejemplo. Es muy sencillo y tiene matices. Y ahora seguro que no se me pasan por la cabeza, pero hay algunos que... Me gustan estos, los que son reales, ¿sabes? Eso me gusta mucho. ¿Aquí no hay quien viva o la que se avecina? Aquí no hay quien viva. Imaginémonos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y aquí encima de la mesa tenemos diferentes piezas y vamos a crear el comunicador por excelencia, ¿vale? ¿Con qué gestualidad se quedaría Samantha Villar? Gestualidad de mirada, sí, presencia ante la cámara. Es que yo creo que es una cuestión de personalidad. Creo que hay varios factores. Creo que es una cuestión de personalidad y de formación, de bagaje periodístico. Cuando se junta ese carisma con el fondo, con un contenido que pueda transmitir esa persona, con una sabiduría, con una habilidad, con tal, la mezcla es explosiva. Y para mí el comunicador perfecto ya está inventado, que es Iñaki Gabilondo. O sea, me parece que no hay mejor periodista que él. Estamos de acuerdo. ¿Samantha Villar sueña? Sí. ¿Un sueño que se pueda confesar? Yo sueño que me voy un montón de veces. Yo sueño que cojo un avión y desaparezco y me empiezo de otra vida y la aventura. A mí el cambio no me ha dado nunca miedo y siempre me aporta, me apasiona, me divierte, me entretiene mucho cambiar. Y ahora que habla de miedos, ¿una pesadilla que se pueda contar? Muchos años tuve la pesadilla real cuando hacía informativos de que estaba en directo y me quedaba en blanco. Pero mucho tiempo soñaba eso, muchísimo tiempo estuve soñando eso. Y me despertaba súper angustiada de estaré en directo y lo haré fatal, ¿no? Ese momento que te quedas en blanco paralizado y no sabes qué decir delante de una cámara. Y sin embargo nunca me pasó. Luego tengo un morro que aunque no sepa en ese momento qué decir, no sé de dónde me salen a mí las ideas, ¡fum! Y tiro para adelante. Pero sí que me daba miedo eso. ¿Juegas al trivial? No, hace muchos años que no. Bueno, vamos a hacerte una Vamos a pregunta. jugar, Una solo. A verás. Ahora es cuando hago el ridículo. ¿Bin Laden ha muerto? ¿Dónde está Bin Laden? Sí, ha muerto. Yo no creo que Barack Obama se arriesgase a anunciar mundialmente que Bin Laden está muerto si no tuviera la prueba fehaciente de que lo está. ¿Walk the Dog? ¿Te acuerdas de ella? ¿Cortina de humo? No, pero no creo que él hiciese ese anuncio oficial de esa manera. Creo que habrían hecho correr la información de alguna otra manera. Cuando Barack Obama sale mundialmente diciendo que ha muerto es porque ha muerto. Lo que sí me pregunto es qué debió pasar para que no quieran enseñar el cadáver. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué cuentas pendientes pasaron por él? Algo sucedió ahí, porque es muy extraño que no enseñen la prueba, ¿no? Bueno, todo el mundo en algún momento tiene una enseñanza o una persona que lo inspira en sus principios para ser lo que hoy en día es, ¿no? ¿Cuál es tu inspiración, Samantha? Pues no te sabría decir. Yo creo que he seguido a esa gente que me ha interesado. A mí me ha interesado Maruja Torres, me interesó Pérez Reverte cuando yo estaba en el instituto, él estaba de corresponsal y a mí me llamaba mucho la atención. Me interesó mucho Iñaki Gabilondo también, en la radio siempre le he seguido. No sé, yo creo que... Pero también me he fijado en otras cosas, no solamente en periodistas. Me he fijado en personas, me he fijado en... No, a eso nos referíamos, que claro, si hay algo que te haya motivado especialmente para ser lo que eres.
Claro, yo te diré que a mí me han marcado mis padres, o sea, yo me he fijado en mi padre, y yo le tengo mucha admiración, he aprendido muchas cosas de él, pero siempre la gente que he ido conociendo por el camino siempre me ha ido enseñando cosas, no sé, en fin, las parejas que has tenido, de ellas también has aprendido, y siempre intento, yo no tengo miedo en confesar que asimilo y me copio directamente las cosas que me gustan de los demás. O sea, si a mí una persona me gusta como la habilidad que tiene para tratar a la gente, por ejemplo, intento fijarme en cuál es esa habilidad, incorporarla. Si tiene una habilidad haciendo manualidades que yo no tengo, intento fijarme cómo lo hace para poder hacerlo yo, ¿no? Y yo soy el producto de toda esa gente que he ido viendo y que he ido admirando y que me he copiado. Es que me he copiado, ya está. El mejor defecto de Samantha Villar. El mejor defecto, no hay defecto bueno, eso no puede ser, tiene que ser malo. Soy muy pesada, yo. Muy pesada. ¿Y tu peor virtud? Soy muy pesada también, esa es mi gran virtud. ¿Qué programa de televisión te hubiera gustado presentar? Aparte de lo que ya has hecho. Más que programas de televisión, momentos. O momentos. Cada vez que hay una noticia potente, siempre sueño y me imagino que estoy ahí. Hace 4 días pasó lo del terremoto de Lorca y casualidad de la vida, el equipo de España en Directo que estaba allí cubriéndolo es el equipo con el que yo trabajaba en España en Directo. Pues en ese momento me habría gustado estar con ellos ahí trabajando en eso. Siempre me pasa, ¿no? Algún evento importante que está sucediendo siempre, o a lo mejor estas comidas con gente importante que se montan, comidas off the record y demás, siempre pienso, me encantaría estar en esas. ¿Qué has querido que siempre te preguntaran y nunca lo han hecho? Ni idea, no, nunca quiero nada que no... Y lo que te da muchísima pereza contestar. Las cosas sobre mi vida privada, todo lo que sea mi intimidad, me intento reservar para mí, porque por un lado por pudor, pero por otro lado también por seguridad. A veces me da un poco de miedo que la gente tenga tanta información sobre mí. Digo, no sé si algún día vendrá algún loco y no sé. Vamos a darte ahora 6 frases incompletas, ¿vale? Para que nos las completes. Recibir un ondas es... Recibir un ondas es un momento de shock y después la confirmación de que estás haciendo un buen trabajo. Internet es... Internet es mi salvación. Yo sin internet ya no puedo vivir. Cualquier tiempo pasado fue... Cualquier tiempo pasado fue de aprendizaje. El valor de las cosas pequeñas... El valor de las cosas... Es que no hay nada más que las cosas pequeñas. Lo más difícil de ser periodista es... Lo más difícil de ser periodista es convencer a la gente que tú no manipulas, ni engañas, ni porque tenemos, por desgracia, muy mala imagen. En realidad ha sido bastante culpa de la profesión en general, pero es difícil decirle a la gente, no, te prometo que yo no soy de eso. 360 no es... 360 no es un buen nombre, como quedó constancia que hubo que cambiarlo rápidamente. Por lo tanto, Conexión Samantha sí es... Pero Conexión Samantha es un nombre que me da mucho pudor, a pesar de que ha funcionado muy bien y la gente lo francamente reconoce. Bien. Sí, ¿no? Y ha sido un buen nombre porque la gente se acuerda y es verdad que tiene sentido porque lo que tiene en común el programa soy yo, pero me da mucho pudor de repente ver mi nombre en un programa. Ahora tenemos un saco grande donde tenemos diferentes palabras o cosas de tu biografía, a ver qué te motiva, qué te dice. ¿Real Madrid o Fútbol Club Barcelona? Barça, yo soy culé. ¿Cannabis terapéutico? Sí. ¿Emigración e inmigración? Las dos. 21 días con... 21 días con Ricardo Darín. Miguel Bosé. Miguel Bosé, un gran cantante. OT, Operación Triunfo. OT, un gran programa, sobre todo en sus inicios. Mercedes Milá. Mercedes Milá creo que es muy mal juzgada. Creo que es mucho mejor persona de lo que la gente se cree. Damos fe. Pepe Navarro. ¿Pepe Navarro? ¿Qué fue de Pepe Navarro? ¿Dónde está? Por Twitter, anda. ¿No le estoy siguiendo yo a Pepe Navarro en el Twitter? Esto tiene que solucionarse. España Directo. España Directo es la gente de mis amores. Diario de... Diario de... Luego hablaremos de ello, ¿vale? Hay una preguntita, no, Vale. no anticipemos. Un flash, Vale. 2-3 palabras. Diario de es un programa en el que hay cosas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada. ¿Tren o avión? Tren, definitivamente. Paris Hilton.
Si se puede decir algo, podemos decir pasapalabra si quieres. Paris Hilton es un producto de nuestro tiempo. ¿El hormiguero o el intermedio? El hormiguero. TV3. TV3 a tope. ¿Audiencia o originalidad? No, originalidad siempre. Ahora ya pasamos a nuestra pequeñita entrevista. Vamos a intentar que sean 21 preguntas, aunque intentaremos no extendernos demasiado. Estudiaste periodismo en Barcelona. En TV3 empezaste como ayudante de dirección. De realización. O de realización, perdón. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos? Pues me acuerdo que eran muchas carreras. Era montar imágenes a contrarreloj. Para mí era muy entretenido. Lo hice unos meses y era muy entretenido porque era hacer los montajes de los sumarios. Todavía trabajábamos con cintas, con Betacam. Y entonces era... Luego durante la realización, llegar corriendo, que llegabas al último minuto, porque el último envío te llegaba media hora antes, tal, entre que lo montabas y todo, llegabas corriendo, cuando entrabas ya en la sala del control de realización, ya estabas gritando top para que entrase el vídeo, mientras entraba el vídeo ya ponían la sintonía, le tenías que dar al botón del Chiron, era así como un caos, pero al final salía, ¿no? Y a mí esa sensación siempre me gusta, lo de un reto, y conseguir ese reto, a mí me entretenía mucho ese trabajo. Si se diera el caso, ¿volverías a ponerte detrás de una cámara? Sí. Claro que sí. Presentarías los informativos territoriales de Televisión Española durante 6 años, ni más ni menos. Aquí viene al caso un comentario que nos hizo Maxim Huerta en su entrevista sobre el infotainment, información y entretenimiento, ¿no? Tú has visto los informativos de aquella época. ¿Crees que los informativos han cambiado su formato? ¿Los programas de información ya son algo más que información y son entretenimiento? Depende de la cadena. Yo creo que las cadenas privadas han tendido, estamos hablando de informativos, han tendido a la espectacularización de la información y las públicas se han mantenido más en un tratamiento más sosegado de la información. Y luego ya fuera del producto informativo en sí, de lo que son los telediarios, telenoticias, etc., sí que es verdad que en la parte de programas se ha evolucionado hacia el híbrido entre la información o la realidad y el entretenimiento. A mí me gusta más estos híbridos en el apartado de programas que en el apartado de informativos. Me gusta mucho más. Yo cuando pongo un informativo quiero que la información se me explique con medida y no buscando el entretenimiento, sino más bien pues eso, la información pura. A mí me gusta más. Vamos a meterte en un aprieto. Venga. ¿Qué informativos ves? Yo sé mucho de Televisión Española, a mí me gusta mucho. Yo sé mucho de los informativos de las públicas, TV3 también me gusta mucho. No me gusta el informativo de Telemadrid, no me gusta el informativo de Canal No, y no por una cuestión ideológica, pero sí por una cuestión periodística. No están equilibrados. Del 2005 al 2009 España Directo, y en el 2009 saltarías a 4. Sí, hay un error ahí. Hay 2 años de España Directo. Ajá. En el medio vuelvo a TV3 como presentadora de informativos y luego ya me voy a 4. Bueno, pues de ahí surge la pregunta: guionista, ayudante de dirección, presentadora, reportera, productora. ¿Con cuál de todas te quedas? Cada momento el suyo. Yo soy de las que aprender cosas que no sé me entretiene, me divierte y me hace sentir realizada. Entonces, a mí no me importaría pasado mañana hacer producción. Te lo digo de verdad, la gente se tira más a la cabeza, pero yo no sería infeliz haciendo producción. Probablemente ganaría menos dinero, eso sí que es verdad. Pero bueno, si voy a ser más feliz así que haciendo pantalla, renuncio al dinero. Poca gente sabe que estudiaste periodismo e interpretación. Lo de actriz, como que no, ¿verdad? Es que es muy difícil, hacer de actriz bien hecho, de verdad, O sea, hay tantos actores que se les nota que están actuando, es muy difícil conseguir meterse en un personaje ficticio y convertirlo en real y que sea de carne y hueso. Es complicadísimo y yo no me veo capaz. ¿Te verías capaz de presentar un reality o Salvado, por ejemplo? No digo que cualifiquemos, ¿vale? Si tú te verías capaz de meterte en esa vorágine. Sinceramente creo que no sabría hacerlo. Yo creo que hay que tener unas habilidades para presentar este tipo de programas que yo no tengo. Y además a mí,
me quedo bloqueada cuando la gente se pone a chillar y tal. Yo me hago así pequeñita, entonces no me veo presentando este tipo de programas. No creo que lo hiciera bien. Bueno, ahora vamos a hacerte o vamos a darte dos preguntas a nuestros lectores que han hecho para ti. Una de ellas, para que veas la gente cómo se implica, ¿no? Hay una frase que dices, la gente se sorprende de que hago lo que quiero en cada momento y hasta ahora me va bien. Esa ha sido una frase tuya en una entrevista. ¿Siempre has tenido la capacidad decisoria en tus programas de decir, quiero hacer esto, 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 esto? Con matices, con matices. Esto es un trabajo de equipo, además tienes unos directivos por encima de ti y en última instancia tienes un cliente que es 4. Entonces tú quieres hacer unas determinadas cosas y es un proceso de negociación. O sea, aquí no se puede imponer Samantha Villar y decir lo que yo quiero hacer es esto y soy inamovible. A veces hay que ser un poco flexible, adaptarse por un lado, por el otro, en fin. Pero en general sí puedo decir que he sido bastante libre haciendo el trabajo. Dicen o dices que eres agnóstica convencida. Soy más atea que agnóstica, bueno, creo pues yo. Atea, es lo que nos transcriben. Dices al lector, ¿le cambió la vida cubrir la muerte de Juan Pablo II? No, cambiarme la vida no. ¿O te impactó? Claro, sí fue impresionante ver a 2 millones de personas en silencio en la calle. Eso sí que fue se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y si sabes que estás asistiendo a un momento histórico, ese tipo de historias en las que... De lo que hablamos antes, ¿no? Estoy en la noticia. Claro, ahí está pasando y tú estás ahí, en primera fila, y lo ves tú misma, que es lo que a mí siempre me llama la atención. Yo lo quiero ver yo. Yo, en carne propia, no quiero que me lo cuente nadie, quiero estar yo ahí y verlo yo. Por eso me hice periodista, ¿no? Entonces, sí fue un momento interesante, aparte lleno de anécdotas, y sí que impresiona ver a tanta gente rindiéndole un último homenaje a una persona, por muy importante que sea esa persona, ¿no? Ese movimiento de masas alrededor de una sola persona me impactó, y sobre todo el silencio en la calle. En la misma línea, si pudieras ser reportera de guerra, ¿lo serías? Puede ser que sí. Yo ha habido épocas en mi vida en las que he dicho que no. Yo creo que va a ciclos esto. Cuando me he encontrado muy cansada o muy aturdida o muy irritada, no me he visto con fuerzas de ser reportera de guerra. Y sin embargo, ahora que estoy más tranquila y más centrada, sí que me veo con fuerza de decir, venga, ¿a qué zona en conflicto nos vamos? ¿En qué lío nos metemos? Para explicarlo. En la televisión todo vale, Samantha. El mando manda. Hay que tener en cuenta una cosa. Las televisiones privadas son empresa. La única ética de la empresa es el beneficio. Entonces está claro que para determinadas empresas lo único que manda es que tengan beneficio. Y todo lo demás, dentro de los límites de la ley, por supuesto, pues les es bastante secundario. El límite de la ética, como no es ilegal, pues se desdibuja. Yo comprendo perfectamente que este es el mecanismo de la empresa. Y de la misma manera que se abusa en la fabricación de cualquier otro producto, también se abusa en la fabricación, porque así se tiene que llamar fabricación, de producto televisivo. Por eso es tan importante mantener unos medios públicos de calidad, porque son los que deben primar la ética por encima del beneficio. Así que yo comprendo a todo el mundo, no hago responsable únicamente, o sea, creo que sí tienen una responsabilidad ética, las empresas privadas que hacen información, y sin embargo no creo que esa responsabilidad sea exclusiva de ellas. Creo que esa responsabilidad es compartida con los consumidores, espectadores, ciudadanos, ¿no? Creo que si un programa poco ético triunfa es porque unos lo hacen y otros lo consumen. Por eso el mando manda. La culpa es de los dos. Si no hubiera el producto no se elegiría, pero si no lo eliges no se haría. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? No me importa, sois colaboradores necesarios. Entonces tú no digas que la culpa es de estos, tú no digas que la culpa es de estos. Sois cómplices. En el 2009 hemos hablado de que pasaste a 4 con el formato que te ha llevado hasta aquí. ¿Ha variado mucho la cadena desde su incursión con Telecinco? Yo sí creo que ha variado. Yo sí veo unas líneas de actuación conforme al nuevo grupo directivo, cosa que era lógica. Lo que sí me pregunto es cómo va a ser en el futuro, porque realmente las primeras decisiones que han ido tomando no han tenido los resultados que ellos esperaban.
y estoy a la expectativa de cuál será el futuro. Me llama la atención, estoy intrigada y quiero ver cómo reacciona porque me parece muy interesante. O sea, un directivo que ha hecho un modelo de televisión que le ha funcionado, de repente aplica ese modelo de televisión a una nueva cadena y no le está funcionando, este momento que está viviendo ese directivo a mí me interesa. Me gustaría poder hacer un reportaje con ese directivo no creo que esté tranquilo, creo que debe estar pensando, ¿cómo lo hago? Si me había funcionado, ¿por qué ahora no me funciona? Y ese riesgo ahora de tomar nuevas decisiones me parece muy interesante. Me encantaría poder vivirlo con él y hacer un reportaje sobre eso. 21 días es un programa de silencios o de palabras. 21 días es un programa en el que se prima mucho el silencio, las emociones, la piel. Yo le llamo piel a eso, ¿no? 21 días, una de las claves que tuvo fue explicar con mucho tacto las emociones detrás de la información. Por eso a la gente le ha llegado, por eso la gente se queda clavada en el sofá y quiere ver cómo acaba esa historia, porque vibra con esa historia, se emociona, empatiza. Y creo que es una buena fórmula, es muy pedagógica esta fórmula. Permite que gente que casi nunca atiende a un documental de repente lo vea. Yo digo que es como hacerle el avioncito a un niño para que coma. Pues para que el niño coma tienes que hacer ese jueguecito, ¿no? Pum, y entonces consigues que trague, que entienda, que aprenda, ¿no? Y también hago la comparación con la pedagogía en la enseñanza. O sea, ya hemos aprendido que la letra con sangre no entra, que como se aprende es jugando. Y ya nadie cuestiona que el entretenimiento en la escuela sea importante, porque está claro que es efectivo. Creo que ahora todavía se cuestiona si la información tiene que ir unida al entretenimiento, y estoy convencida que dentro de unos años ya no se cuestionará, porque efectivamente sirve para que el niño se trague comida. ¿Cuál fue el 21 más complicado física y psicológicamente? Pues hubo varios, y sobre todo los más difíciles fueron aquellos donde las realidades que tratábamos eran muy dramáticas y los personajes con los que yo convivía y rodaba sufrían mucho. Lo más duro siempre es, para mí, manejar el sufrimiento de los demás, porque yo mi propio sufrimiento me lo sé manejar. Yo tengo recursos, ¿no?, para no angustiarme, para no sé por qué, lo sé hacer. Y sin embargo, me es muy difícil, paradójicamente me era muy duro el día que yo me volvía a casa. Claro, tú estás 21 días viviendo entre cartones con indigentes que se convierten en tus amigos. Porque 21 días de convivencia yo no los concibo si no es estableciendo una amistad. Y el día 21 tú te vuelves a tu casa y te vuelves a tu cama, a tu casa, a tu ducha, a tu bienestar, y sabes que esa gente con la que has compartido las últimas semanas siguen en la calle durmiendo, pues esa impotencia, el no poder ayudarles como me puedo ayudar yo a mí misma, eso para mí siempre ha sido lo más duro de manejar. Mucho más que mi comodidad física o mi no sé, bajón en ese momento psicológico o lo que fuese. Lo más duro es la impotencia de no poder arreglarles la vida a esa gente con la que se está jugando. ¿Te sentiste recompensada en audiencia con 21 días? Sí, pero igual esto suena un poco altivo y no quiero que se entienda así, pero yo los reportajes no los hago para que los vea mucha gente. Yo los reportajes, que es fenomenal, yo estoy muy agradecida cuando los ve mucha gente, es genial, pero los reportajes los hago para que estemos orgullosos nosotros. O sea, a mí me gusta cuando llego a casa con la cabeza bien alta y digo, este tema se tenía que tocar, lo hemos tocado bien, hemos hecho un buen trabajo. Si eso finalmente llega a una persona o a 1 millón, no está en nuestras manos muchas veces. Entonces no me ocupo de esa parte. Sí, depende luego de la parrilla, de cómo lo coloquen. Yo me ocupo en que cuando quedemos a cenar los compañeros de trabajo estemos súper contentos y súper orgullosos de lo que hemos hecho y que podamos hablar, ¿te acuerdas de aquello y de lo otro tal? Y que en ningún momento tengamos que decir ya, bueno, mejor corremos un tupido velo. Él habló de que el periodista o el periodismo es un oficio que no debía aprenderse en la universidad, sino que es un oficio de raza, ¿no? El periodista a veces no nace, sino que se hace, en el cual entras tú. ¿Tú concibes también el periodismo que no se nace, sino se hace, con trainer como el vuestro? A ver, hay varias cosas. Yo creo que tienes que tener una curiosidad innata. Si no eres curioso, no puedes ser periodista. Si pierdes la curiosidad por el camino, ya no puedes ser periodista. Te tiene que interesar a ti para hacer que a los demás le interese. Y luego sí que es verdad que es un oficio que vas aprendiendo con el tiempo. Aprendes a entrevistar, aprendes
a explicar, aprendes. Pero si tú no tienes ese impulso de querer saber las cosas por ti mismo, de querer verlas tú mismo, y no tienes las ganas de compartirlo con los demás, esa necesidad de expresarlo, no creo que te interese ser periodista. Si tú lo que quieres es ir a trabajar de 8 a 3 y volverte a tu casa, yo te recomiendo que busques otros trabajos. Samantha, ¿cuál fue, si lo hubiera, el 21 días más divertido para ti? Yo el del chamanismo me gustó mucho, me encantó, o sea, a mí me cargó las pilas ese reportaje. Efectivamente me sirvió de catarsis, que ya sé que muchos votantes lo interpretan así. Y sí que fue una manera de... Aparte era primavera, estábamos en la Alpujarra, esa cosa del calor, de la tierra, de tal... Y yo dije, era muy escéptica cuando llegué allí, y dije, bueno, esta gente que habla de espíritus, de las plantas y de las piedras, y madre mía, a ver esto qué es. Y sin embargo me di cuenta de que no, yo lo interpreté, y mi interpretación tenía espacio ahí dentro, era pues con un método de autoconocimiento y de apreciación de las sutilezas de tu entorno y de saber cómo rodearte de esas cosas que te producen armonía, que te equilibran y tal, ¿no? Entonces a mí me encantó, la verdad que me lo pasé muy bien. Otro de nuestros lectores dice que en tus 21 días faltó uno, ¿Cuál? que fue 21 días con Samantha Villar. Fue este, ¿eh? No, pero entiéndeme. Ah. ¿Qué le preguntaría Samantha Villar periodista a Samantha Villar protagonista? Bueno, esto es muy difícil. ¿Qué me ¿Cuál sería la primera pregunta de ese 21 días, no para encontrarte a ti misma, sino 21 días con Samantha Villar? ¿Cuál sería la primera pregunta que te harías a ti misma? La primera pregunta que yo me haría a ver un personaje como yo, es muy difícil esto. Lo primero que quiero saber que es ¿por qué hago esto mismo? Claro, es que yo como ya me lo sé, digo, ¿qué puede ser lo interesante de lo que yo soy? Pues no lo sé. Igual... Hemos escogido esta pregunta, nos ha parecido súper interesante. Claro, igual es interesante el cambio ese de ser anónimo a ser popular. ¿Cómo se vive ese cambio, no? Yo creo que esa sería una historia interesante. Samantha, ¿cómo se vive ese cambio? Pues fue progresivo, es paradójico porque yo no me enteré de que me hacía famosa, no me enteré. Y por lo visto luego le he hablado con otra gente y se ve que siempre es así, no te enteras mucho de que te haces famosa. Porque yo seguía trabajando en televisión, yo llevaba ya 12 o 13 años trabajando en televisión cuando hago 21 días, entonces para mí no era novedoso que alguien le sonara mi cara o que a lo mejor me reconociese por algún programa, pero el hecho este de hacerte popular, famosa, que realmente ya haya mucha gente que te conoce, pues me pilló rodando. Yo seguía trabajando y además, claro, me hacía estas inmersiones de 21 días en cada tema y de repente yo me daba cuenta de que me pedían muchas entrevistas, de que mis compañeros me llamaban y me decían, oye, que se habla mucho del programa y tal, y gente, mis amigos, tía, que lo estás petando y tal, y sé qué, y yo decía, ¿y por qué yo no lo veo esto? Yo que soy siempre de verlo ahí en primera fila, no me daba cuenta. Y no me he dado cuenta hasta mucho tiempo después, hasta que de repente he sido consciente de que yo no me puedo emborrachar en público, como hacía antiguamente con mis amigos. Alguna vez, tampoco es que sea alcohólica, ¿no? Pero no puedo, o sea, tengo que tener mucho cuidado con todas mis actitudes en público. Y me ha costado bastante ser consciente de la proyección de mis actos. Porque yo al principio decía, bueno, y si me ven borracha, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, pues me da igual que se publique o tal, ¿qué más me da? Y no, no te da, porque eso te puede perjudicar después para el trabajo, porque tienes que estar dando muchas explicaciones a partir de ahí, todo se complica mucho. Yo sí que me he dado cuenta de que te limita la libertad y por otro lado también te permite continuar trabajando, así que no te puedes quejar, ¿no? Y se supone que es una recompensa para el trabajo que haces, ¿no? Segunda pregunta de tu reportaje. A ver. Esto es matemática pura. Si el mes tiene 30 o 31 días, ruedas 21, entre que montas y no montas otros 2, ¿dónde queda tiempo para ti? ¿O dónde quedaba tiempo para ti? Claro, no tenía tiempo para mí. Ese fue uno de los motivos por los que yo dejé a 21 días. Porque después de casi 2 años trabajando en el formato, mi vida personal estaba totalmente supeditada al trabajo. Yo el trabajo lo adoro, pero también adoro mi vida propia. Y no me parecía sano. Yo llegó un momento en el que me di cuenta de que me estaba empezando a quemar.
de que estaba empezando a echar de menos ser dueña de mi vida. Y ahí fue cuando yo un día me desperté y dije, así no puedes seguir trabajando, o estás al 100% o no, la cosa no va a salir bien. Entonces yo hablé con mis jefes, les conté que necesitaba mi vida, necesitaba mis amigos, necesitaba mi familia, necesitaba un tiempo para mí. O sea, lo que yo echaba de menos era hacer la compra y cocinar, fíjate, porque nunca podía, ¿no? Entonces ese día yo empecé a hablar con ellos y entonces ya sé, ellos eran muy conscientes de que esto era muy exigente y lo entendieron perfectamente y ya me propusieron el siguiente formato. Me dijeron, ok, aguantamos unos cuantos más, vamos a acabar hasta verano, fueron 6 meses más de trabajo y ya preparamos el siguiente formato en el que podrás tener más tiempo para ti. Y así lo hicimos. ¿Te ha quedado algún 21D pendiente? Vamos a llamarlo 21D, ¿vale? Muy bien. No me quedó ninguno porque yo tuve la inmensa suerte de poder hacer uno que me apasionaba, que era 21 días a ciegas. Que yo lo había querido hacer desde el primer día, por la curiosidad, y tardamos 1 año y pico en poder hacerlo, 4 no acababa de estar convencido. Entonces fue maravilloso, el día que dijo 4, venga, lo vemos, tarjeta verde, luz verde para el tema, pues fue maravilloso y la verdad es que fue una experiencia efectivamente muy interesante y es uno de los pocos que yo repetiría, porque de la misma manera que durante 21 días aprendí muchas cosas y reconquisté mi autonomía a ciegas y ese proceso me llenaba, me gustaba, estaba en un aprendizaje muy interesante, al mismo tiempo sabía que si estuviera más días sin ver, pues aprendería más cosas. Entonces siempre pienso, pues mira, una segunda parte a ciegas sí que me gustaría hacerla. Esta pregunta nos la hace un lector que, bueno, es pelín futbolero, yo creo. Has hecho un programa con La Roja. Sí. ¿Crees que después de tanto Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, tú que los has visto, has convivido con ellos, ¿crees que verdaderamente les habrá afectado todo esto? Yo creo que tienen que hacer un gran ejercicio de profesionalidad para evitar que esto les afecte. Y yo, que soy muy dada a ver a las personas más allá de los trabajos y me gusta mucho atender a la influencia que tienen las personalidades y las relaciones personales en luego cómo se desarrolla todo tipo de trabajo, desde la política hasta el deporte, hasta tal, sí que creo que puede haber influido. Yo sí que creo. Si ellos se llevan mal, para decirlo claramente, si ellos se llevan mal, se caen mal, ¿cómo van a hacer un buen partido como equipo? Un equipo se tiene que caer bien, tiene que tener buena relación. Entonces sí me temo que puede pasar factura a la selección todo esto. Samantha, hemos leído que hemos hablado también de que el más duro fue el 21 días sin techo, uno de ellos. Sí. Dices que tardaste 3 días en pegarte la gran llorera. Sí. ¿Cómo te sentiste después de aquel 21 días? Aunque ya hemos esbozado algo. Pues ese fue el primero en el que yo me di cuenta de la impotencia que iba a sentir muchos reportajes después. Y te encuentras en un cruce de caminos. Ahí hay un momento en el que el cuerpo te pide hundirte, porque es que yo esa frustración no sabía cómo manejarla, pero me dices de verdad que yo no les puedo ayudar a esta gente, o sea, no les puedo dar un techo, no me los puedo traer a casa, a todos, ¿qué hago? ¿Cómo mantienes a gente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo los sacas de ahí? No había... O sea, yo sola no lo puedo hacer. Si hubiera una red de bienestar, una red social, pues podrían, pero tampoco está funcionando. Entonces te das cuenta de que no hay salida. Y ese fue... Entonces, en ese cruce de caminos donde te digo, hay un momento en el que dices, ¿qué haces? ¿Te dejas arrastrar por la tristeza o te sobrepones? Y yo ahí encontré Un punto de equilibrio, ¿no? Sí, una idea que a mí psicológicamente me ayuda a tirar adelante, que es tú tienes que hacer todo lo que esté en tus manos. Y la cosa más importante que está en tus manos es explicar su historia. Esto es muy importante, que la gente conozca su historia, porque es una manera de sumar ese granito de arena a que las cosas puedan cambiar. Entonces yo siempre me aferro a eso, ¿no? Quizás no puedas ayudar en todo lo que tú quieres, pero sí puedes contar su historia, sí les puedes ayudar en eso. Entonces metes toda tu energía ahí y en sentirte orgullosa de ese trabajo, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me da la fuerza para decir, bueno, pues hay cosas en la vida que no puedes solucionar y por desgracia es así, pero hay otras que sí puedes solucionar. Vamos en la misma línea, 21 días en la mina. Claro. Fíjate, Marlene. Este fue distinto, sin embargo, porque Marlene emocionó tanto a los espectadores Muchísimo.
que la gente se organizó, los espectadores se organizaron, hubo, bueno, grupos en Facebook con más de 10.000 personas y demás, y se organizaron recursos, y gracias a esa gente que a través de Facebook y también por la web de Cuatro se organizó, consiguieron sacar a Marlene de la mina. Y este es uno de esos momentos que tú dices, o sea, nuestro trabajo tiene muchísimo sentido. A veces ese resultado material no es tan fácil verlo, ¿no? Cuando de vez en cuando ocurre, es como, por supuesto que hay que defender el periodismo Trump. Samantha, ¿has incorporado algún vicio después de los 21? Al contrario, me he quitado un montón de vicios. Es curioso este, ¿eh? O sea, no he vuelto a fumar porros, por ejemplo. No he vuelto a fumar porros. Saturación, 21 días. Claro, fue una terapia de shock. O sea, después de eso dije, pero qué coñazo, no quiero volver a fumar. Esta quizás es previsible, la pregunta. ¿Por qué? ¿Tuviste la sensación de que el 21 días en el mundo del porno fue para los espectadores, cuidado, no como vosotros lo concebisteis, porque hemos leído, o he leído, que lo teníais muy claro, es decir, el 21 días era siendo directora de, ¿vale? Pero quizás se traspasó a los televidentes, ¿no? Como que tú ibas a participar como persona activa dentro del mundo del porno, ¿no? ¿Entendiste ese bajón que hubo de la gente de decir, bueno, pero si esto no era... Sí. Y eso que realmente es uno de los reportajes, digamos, más profundos a la hora de los personajes, ¿no? Que no, el porno era una excusa realmente, ¿no? Siempre lo es. Si te fijas, los reportajes de 21 días siempre hablan de la historia literal, digamos, del denunciado, pero siempre se traspasa a algo más, ¿no? Y en este reportaje también. Yo sí entendí la frustración, la comprendí perfectamente, pero te voy a explicar también el debate que surge, que me parece interesante. Todo viene de la frase, voy a hacer porno durante 21 días. Voy a hacer porno, claro, hacer porno, todo el mundo piensa que va a ser como actriz, pero un director que hace películas porno también dice, yo voy a hacer porno durante 21 días. Nosotros éramos muy conscientes de esa ambigüedad y jugamos con esa ambigüedad, y sabíamos que había gente que picaría en anzuelo, eso está claro. Pero entonces es divertido, es interesante el debate a partir de ahí, ¿no? Es decir, si una frase es ambigua, ¿por qué los espectadores han perdido la capacidad crítica, analítica, de decir, señores, un momento, que está diciendo esto, pero puede ser de muchas maneras? Y además yo todas las entrevistas que di previas al reportaje siempre dejaba in albis cuál iba a ser mi papel. Y yo muchas veces decía, bueno, hacer porno hace mucha gente, hacen los directores, hacen los cámaras, hacen los actores, tal. Yo no te digo cuál va a ser mi papel, ¿no? Sin embargo, nadie se esperó a ver cuál era el resultado final. Todo el mundo fue a ¡pum! Seguramente lo que le pedía el cuerpo. Yo digo que no, a lo mejor mucha gente tenía ganas de verme allí como una actriz porno, yo lo entiendo. Pero claro, yo también me pregunto otra cosa. Si yo hubiera hecho de actriz porno, ¿cree la gente que yo podría haber continuado haciendo de periodista? Muy buena pregunta. Era la siguiente. Mira. ¿Tú crees que si realmente hubiera pasado eso, podrías haber seguido? Porque hablábamos de que uno, cuando ya es un personaje público, ya casi no es dueño de sus actos públicos, valga la redundancia. ¿Crees que podrías haber seguido? Yo creo que si hubiera hecho de actriz porno realmente, me habría costado dar explicaciones sobre eso el resto de mi vida. Estoy convencida. Creo que todavía el tabú del sexo es muy potente. Creo que mucha gente se habría sentido escandalizada. Creo que se me habrían tirado encima los gurús del puritanismo en el periodismo y demás. Y creo que, no sé si habría podido continuar, pero desde luego no habría sido gratis. O sea, habría tenido que pagar una factura que por lo menos habría sido la de dar explicaciones el resto de mi vida. Seguro. Último 21 días, encontrarte a ti misma, ¿fue una catarsis, una limpieza física, intelectual, psicológica de todo eso que habías pasado? Sí, sí lo fue. ¿A qué punto lograste desconectar y decir, bueno, ya hasta aquí? Fue maravilloso. Yo tengo la habilidad, la facilidad de dejarme llevar, de mimetizarme enseguida con el ambiente y de poder empatizar con la gente que tengo alrededor y demás. Entonces, yo que llegaba siendo una gran escéptica con el tema, enseguida me dejé llevar y empecé a ver de qué iba y me sirvió de limpieza, además de que el trabajo en sí que hacíamos en el ritual chamánico era un trabajo de limpieza psicológica y física, ¿no? Entonces efectivamente fue una catarsis
y sí que es verdad que me dio recursos para mi vida personal. O sea, estas cosas que yo intuía, ¿no? De por dónde me acojo psicológicamente para tirar adelante en los malos momentos, pues todo el discurso chamánico me ayudó muchísimo, ¿no? Y es que hay cosas muy sencillas. Ama a tu entorno, ama tu vida, valórala, valora tantas cosas como tenemos, que yo ya era algo que por el propio trabajo en sí vas haciendo, porque efectivamente cuando comparas tu realidad con la de la gente que está mucho peor que tú, aprendes que tienes pocos motivos graves por los que quejarte en realidad, pero finalmente cuando hacemos ese reportaje a mí sí que me sirve, pues eso, como de un dejar que salgan todos los malos espíritus, toda la mala vibración, todo el cansancio, toda la negatividad, y llenarte de aire puro, de energía, de optimismo, de tirar para adelante. Y efectivamente esa salida del programa para mí fue maravillosa. Cerramos ya la etapa de 21 días. Contesta si puedes o si quieres. ¿Reconoces el 21 días ahora? Sí, sí, el formato sigue siendo muy genuino y tiene mucho en común con cuando yo estaba en el programa. Por supuesto, marca la diferencia de la UCA, que tiene su personalidad y su manera de hacer, que es totalmente diferente. Quizás se le lleva más la sensibilidad, ¿verdad? Bueno, ella tiene otra personalidad. Yo como que me irrito, me frustro y tiro a la indignación, y a lo mejor ella tira más pues a la dulzura, ¿no? Son caracteres diferentes, pero sí, el formato sigue siendo el mismo. Te vamos a hacer una propuesta. Vale. Tenemos una costumbre que es que el entrevistado anterior haga una pregunta o una sugerencia al entrevistado siguiente. En este caso hemos entrevistado a varios cantantes, a varios artistas, y todos han coincidido en hacerte esta sugerencia. A ver. ¿Has pensado en hacer un Conexión Samantha en el que se mezcle las... no digamos cómo viven los grandes tótems de la música, ¿vale? Hablo de músicos que son mileuristas y llegan, ¿vale? Los problemas que tienen los músicos para grabar nuevos discos, nuevos trabajos, versus piratería. ¿Has pensado en hacer un Conexión Samantha así? Pues pensamos en hacer uno sobre el impacto de las nuevas tecnologías, no específicamente sobre la piratería, más bien sobre Twitter y demás, pero es un buen tema, la verdad es que... Porque nos comentaban muchos de ellos que pues tienen 5.000, 3.000 copias vendidas de sus discos y las casas pues no los quieren seguir grabando discos, ¿no? Claro. Y sin embargo vas a un portal de descargas y tienen 50 y tantos mil, 100.000. Sería un buen tema, ¿verdad?, para trabajar. Sería un buen tema, sí, la verdad es que es un momento de crisis, de cambio, y por el camino de sufrimiento, claro. Siguiente pregunta, ya de las últimas. El dinero no da la felicidad, pero tampoco estorba. Claro. Tu experiencia con los famosos. ¿Has tenido... además dicen de ti que tienes muy buen ojo clínico. Sí. ¿Crees que alguno de ellos te ha sobreactuado, te ha fingido ser lo que no es? A pesar de que, lógicamente, actuarte 24 horas al día es muy complicado, ¿no? Sí, creo que los personajes conocidos están muy bregados en los medios de comunicación, y entonces tienen más tablas y son capaces de disimular algunas cosas y de fingir otras, sí que lo creo. También es verdad que cuando les sacas de un plató, de debajo de unos focos, de un maquillaje, de un demás, la manera de actuar ellos es diferente. Por supuesto, nadie habrá sido 100% como es, de la misma manera que cuando tienes invitados en casa, nunca eres 100% tú mismo. O sea, no eres la misma persona que cuando no tienes los invitados en casa, ¿no? Hay algo que cambias. Pero bueno, pero yo creo que en general sí que hemos podido sacar la esencia de la persona, porque eso se transmite, quieras o no quieras. O sea, tú puedes dejar de contar algo, pero si tú eres soberbio, se ve. Si tú eres humilde, se ve. Y si tú eres chino, se ve. ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo tonto, quiero decir. La esencia de cada uno se ve. Bueno, en esa misma línea, en ese mismo reportaje había el contrapunto de los paparazzis. Sí. ¿Samantha Villar sería paparazzi? Pues yo creo que me costaría mucho ser paparazzi, la verdad. Mira, yo lo pasaría mal, lo pasaría muy mal, porque a mí me da mucho pudor. Aunque sea una persona que esté por la calle, que legalmente le puedo hacer unas fotografías, yo me siento mal metiéndome en la vida de la gente, me siento mal. Entonces yo no creo que lo pudiera hacer bien y no preferiría no hacerlo.
Ahora también te digo que si me tengo que morir de hambre y me puedo ganar la vida con 4 fotos que le haga a alguien dentro de los límites de lo legal, pues a lo mejor lo haré, ¿sabes? Pero vamos, tengo que estar en condiciones un poco extremas para hacerlo, porque no... Me siento mal, me siento mal conmigo misma, porque además cuando a mí me han hecho algunas fotos he pensado, joder, qué faena, ¿sabes? Te sientes como espiada y angustiada y no sé, pues, la sensación es muy fea. Entonces a mí hacerle eso a los demás no me gusta. Con Miguel Bosé, ¿qué te quedó de aquel reportaje? Pues es un toro. Miguel Bosé es Tauro y es un toro. Y es un señor además pues, que tiene una vida muy hecha y muy acostumbrada a que sea de su manera. Entonces te tienes que adaptar a lo que él quiere y lo que él es. Y yo creo que se vio claramente, ¿no? En el reportaje. Uno de los reportajes que también llamaron mucho la curiosidad fue el de los transexuales. Reportaje valiente, donde los haya sobre todo por aquel tema de intereconomía, ¿no? Claro, a raíz de aquello surgió... ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una decisión de la productora? No, los temas siempre los propone el equipo de redacción. Y bueno, un poco entre todos. Si a alguien se le ocurre un tema, lo pone sobre la mesa, tampoco. Pero en general hay un equipo que está trabajando sobre temas y buscando personajes. Y claro, enseguida se vio, o sea, a raíz de esa polémica con Carla Antonelli, con la que va a ser diputada en Madrid, pues claro, vimos que había ahí un tema candente, ¿no? Y por eso decidimos hacerle ese retrato a Carla Antonelli y al mundo de la transexualidad. Reportaje brillante. Hay una faceta que ya le hemos esbozado antes, tu faceta escritora. Sí. ¿Cómo vamos con ese futuro libro? Lenta, muy lenta. Soy muy lenta. Es mucho más laborioso de lo que yo me esperaba. Nunca me había puesto a escribir un libro y me está resultando mucho más laborioso. Yo también soy perfeccionista y así no queda como... Hasta que no queda como a mí me gusta, no se lo puedo enseñar a los demás. Luego eso no significa que sea bueno, es como a mí me gusta. Pero claro, hasta que queda así, y más en este caso que es periodismo, porque son historias reales, pero además está tratado con lenguaje novelado, es periodismo literario y también le meto datos estadísticos, información pura y dura. Y claro, tienes que elegir la estructura del relato, el tempo, en fin, eso es complicado. Entonces yo voy escribiendo y de repente se me ocurre algo, ostras, lo podría haber empezado con esto, venga, vuelve a empezar, ahora cambio esto, lo otro, entonces esto ya se me condiciona a lo siguiente. Y estoy reescribiendo y reescribiendo bastante. Mi editor, y yo estoy alucinada porque tiene mucha paciencia y me está dando mucho tiempo. Pero bueno. Pero claro, habrá que tratar de huir del diario de una ninfómana también. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, estas son historias de prostitutas que han tenido la amabilidad de aceptarme en sus casas y en sus vidas bastante tiempo y dejarme ver cómo es el día a día. Y la verdad es que me ha llevado muchas sorpresas. Y creo que va a ser un tema polémico porque yo no me posiciono en contra de la prostitución, me posiciono totalmente en contra de la explotación sexual, pero no de la prostitución. Y entonces eso, ahí yo creo que va a ser muy polémico porque se tocan los extremos, se toca la extrema derecha, que quiere el abolicionismo con las prostitutas, y se tocan con las feministas más de izquierdas, que también le parece una sumisión de la mujer al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, tanto de izquierdas como de derechas les va a parecer fatal, creo. Las dos últimas preguntas que hemos dejado para ahora, un poco complejas, pero vamos a ser buenos. ¿Qué dirías a aquellos que te comparan con Mercedes Milá y Diario de? Me sorprende un montón. Me sorprende. Yo creo que nos comparan porque tenemos caracteres así fuertes y porque tocamos temas sociales, pero yo creo que la manera de tratarlos son distintas. Pero sí que me sorprende. A mí la gente alguna vez me han llamado, es que buscamos a alguien como Mercedes Milá. Y me quedo así, y me he chalado. O sea, que en realidad... ¿ves? A través de esas cosas es como me doy cuenta de cómo soy, ¿no? A veces la gente es espejo de ti y dices, pues sí que me debo parecer en algo. Cuando nos hacen comparaciones, pues en algo me debo parecer, claro. La última te dejo un comodín, las dos últimas. Bien. Te dejo un comodín, pasa palabra, ¿vale? Muy bien. A ver. O conexión Samantha. ¿Crees que ha habido injusticia pública contigo con el caso del robo de los hierros? ¿Crees que por ser un personaje público dijeron, bueno, a esta cruz y raya, vamos a intentar
hacer aquello como más grande cuando realmente no lo era tanto, ¿no? Pero ¿y cuál fue esa cruz y raya? O sea, todo ese ruido, ¿a dónde llevó? Por ruido. A ningún lado, o sea, en realidad no fue ninguna cruz y raya, ¿sabes? O sea, no tuvo mayor repercusión. Salió en la prensa, lo siguieron muchos días. ¿Y luego qué ha pasado? Nada. No sabemos. Claro, o sea que en realidad no fue ninguna cruz, al contrario. Yo no soy de las que busca publicidad negativa porque cualquier publicidad es buena, pero es cierto que todos aquellos titulares no tuvieron ninguna repercusión finalmente, ni en mi trayectoria profesional, ni en mi vida personal. Pero era lo que hablábamos, ¿no? Tuvieron cierta intencionalidad negativa. Ya, pero es curioso, a mí también me sorprende que todo el movimiento que hubo, todo el ruido que hubo, no tuviese ninguna consecuencia. A mí me sorprende bastante. Eso es bueno, significará que Sí, pero se valora en su justa medida lo que sucedió y por qué sucedió y cuándo sucedió. O quizás que la prensa no tiene esa eficacia que creen tener, ¿sabes? Cosa que tampoco me parece buena de por sí. Igual es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar, ¿sabes? De qué pasa, cómo puede ser que un tema haga tanto ruido y luego no, se quede en nada. A mí todo esto me sorprende, pero no pasó nada. Efectivamente salieron unos titulares y ya está. Y el juez dijo que no había tema, no había caso, y chimpum, me fui a mi casa y se acabó. Y yo, o sea, incluso un momento que pensé, a lo mejor esto ya no me permite encontrar más trabajo, al contrario, ¿sabes? Entonces es como rarísimo, es como, pues a lo mejor sí que tengo que creer que cualquier publicidad es buena, incluso la negativa. Pues vamos con publicidad. Venga. Última pregunta, ya que te hemos comentado que es la gente que te ve, ¿vale? Es la gente que ha visto tu programa, la gente que te sigue, la gente que apoya tu trabajo. Vamos a meternos. Venga. ¿Qué podemos ver el año que viene, o este año mejor dicho, la temporada que viene de Conexión Samantha? ¿Y por qué tenemos que verlo como ya se ha dejado constatado en temporadas anteriores? Pues te voy a decir por qué. Yo estoy contentísima de la segunda temporada, fíjate, creo que más que la primera, porque en esta temporada tenemos muy claro qué tenemos que hacer y cómo. En la primera hubo momentos que decíamos, pero ¿qué tema este? ¿Qué personaje este? ¿Por qué? Como todos los formatos al principio es un poco confuso. Y en este tenemos perfectamente claro lo que vamos a hacer y por qué. Entonces el equipo ya está trabajando con la sinergia, todo el mundo coordinado. Los temas son sociales, son muy potentes. Algunos son casos que claman al cielo, que se tienen que conocer. Tienen emoción. Son sorprendentes. A mí me están implicando muchísimo. O sea, lo de siempre. Yo lo vería. Entonces, si yo hago un programa que yo vería, creo que a la gente le va a interesar. ¿Tendrá más o menos el mismo horario que la temporada pasada? Bueno, lo que pasa es que esto lo tiene que hacer oficial 4. Cuando ellos digan cuando se Dejémoslo así, no pero se van a acabar. tendremos más o menos que sea más o menos la misma idea de los mismos, más o menos mismos días y misma franja horaria. Sí. ¿Crees que va a resultar también como la primera temporada? Pues no lo sé. Esperemos que sí. Esperemos que sí, que funcione. Y si no funciona, pues ya haremos otra cosa. Samantha Villar, muchísimas gracias. Tras la cámara se cierra. De nuevo, felicitándote por ser nuestro rostro y formato revelación del 2010. Muchísimas gracias a todos los que han votado, que me parece alucinante. Y sobre todo porque labor y trabajo como el tuyo, exento de artificios, lleno de sensibilidad y de respeto, es por lo que merece la pena seguir creyendo en esta profesión. Y sobre todo merece la pena sentarse un rato a ver la televisión y verte a ti. ¿Vas a hacer llorar? Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, hombre.